¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia predijo la caída del poderoso imperio romano? Durante siglos, Roma dominó el mundo conocido. Sus legiones, sus leyes y su cultura parecían eternas. Sin embargo, en el siglo V, este coloso se derrumbó ante las llamadas invasiones bárbaras. ¿Fue solo un evento histórico o había algo más, algo profético, escrito miles de años antes? Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de la historia y las escrituras para explorar una pregunta que ha intrigado a teólogos e historiadores por igual. ¿Está la caída de Roma a manos de los bárbaros descrita en la Biblia? Quédense conmigo, porque lo que vamos a descubrir es simplemente asombroso. Para empezar, tenemos que situarnos en el contexto correcto. El Imperio Romano, en su apogeo, era el escenario principal donde se desarrollaron los eventos del Nuevo Testamento. Jesús nació bajo el gobierno del emperador Augusto. Su ministerio, crucifixión y resurrección ocurrieron en la provincia romana de Judea. Los apóstoles, como Pablo, viajaron por todo el imperio, utilizando sus calzadas y su relativa paz, la famosa Pax Romana, para difundir el cristianismo. Roma, por lo tanto, no es un actor secundario en la narrativa bíblica. Es el telón de fondo sobre el cual se desarrolla la historia de la salvación cristiana. Los primeros cristianos vivieron, predicaron y a menudo fueron perseguidos bajo la autoridad de los césares. Por eso, no es de extrañar que encontremos referencias, a veces directas y otras veladas, a este gran poder mundial en las páginas de la Biblia. El libro clave al que todos miran cuando se habla de profecías sobre imperios es, sin duda, el libro de Daniel. Escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, Daniel contiene visiones proféticas impresionantes sobre el curso de la historia mundial. La más famosa es la visión del capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor sueña con una estatua gigante hecha de diferentes metales. Daniel interpreta el sueño. La cabeza de oro es Babilonia, el pecho y los brazos de plata son el imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce representan a Grecia bajo Alejandro Magno, y finalmente, las piernas de hierro. La mayoría de los eruditos bíblicos, a lo largo de la historia, han identificado estas piernas de hierro con el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Roma fue el imperio que sucedió a Grecia en el dominio mundial, y se le describe como un imperio que desmenuza y quebranta todo. Esta es una descripción perfecta de la fuerza militar y la disciplina de las legiones romanas, que conquistaron y sometieron a tantos pueblos. Pero la profecía no termina ahí. La parte más intrigante son los pies de la estatua, que están hechos de una mezcla de hierro y barro cocido. Daniel explica que esto representa un reino dividido, en parte fuerte como el hierro y en parte frágil como el barro. Y aquí es donde la conexión con la caída de Roma se vuelve increíblemente clara. Después de siglos de dominio unificado, el Imperio Romano se dividió oficialmente en dos: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Este fue el principio del fin para la parte occidental. El imperio ya no era una sola pieza sólida de hierro, estaba dividido. ¿Y qué pasa con el barro? El barro mezclado con el hierro simboliza la debilidad y la mezcla de pueblos. Los historiadores nos dicen que una de las causas clave de la caída de Roma fue la infiltración y eventual invasión de varias tribus germánicas, a quienes los romanos llamaban bárbaros: visigodos, vándalos, ostrogodos, francos. Estos pueblos se asentaron dentro de las fronteras del imperio, se mezclaron con la población romana e incluso sirvieron en el ejército romano.
Era una mezcla inestable, una alianza frágil. El hierro de la disciplina y la ley romana se estaba mezclando con el barro de estas culturas tribales diversas y a menudo en conflicto. Esta mezcla no podía mantenerse unida, tal como el hierro y el barro no se pueden fusionar permanentemente. La profecía de Daniel parece describir con una precisión asombrosa la desintegración interna y la fragmentación que condujeron al colapso final del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germánico Odoacro. Los pies de hierro y barro se desmoronaron. Ahora, pasemos al Nuevo Testamento, al libro de Apocalipsis. Este libro está lleno de imágenes simbólicas que han sido objeto de intenso debate. Muchos intérpretes ven en la Babilonia la Grande, descrita en el capítulo 17, una referencia profética a la Roma pagana. ¿Por qué? Primero, se la describe como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En la época en que se escribió Apocalipsis, no había otra ciudad que encajara en esa descripción mejor que Roma. Segundo, se dice que está sentada sobre 7 montes. Roma es famosa por haber sido construida sobre 7 colinas. La conexión es casi ineludible. Esta Babilonia es descrita como una entidad corrupta, idólatra y, lo más importante, una perseguidora de los santos y de los mártires de Jesús. Esto encaja perfectamente con la historia de las persecuciones romanas contra los primeros cristianos bajo emperadores como Nerón o Diocleciano. Apocalipsis profetiza la caída espectacular de esta Babilonia. En el capítulo 18, un ángel clama con voz potente: ha caído la gran Babilonia. La descripción de su caída es repentina y catastrófica, dejando a los reyes y mercaderes de la tierra lamentándose por la pérdida de su poder y riqueza. Si bien la caída histórica de Roma fue un proceso gradual que duró décadas, el colapso final de la autoridad imperial en Occidente fue un shock para el mundo antiguo. Parecía impensable que la ciudad eterna pudiera caer. Para los cristianos de la época, que habían sufrido tanto bajo su mano, ver el cumplimiento de esta profecía debió ser una confirmación poderosa de la soberanía de Dios sobre la historia humana. La caída de Roma no fue un accidente histórico, sino un juicio divino sobre un sistema que se había opuesto a Dios y había perseguido a su pueblo. Es fascinante ver cómo estas dos profecías, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo, parecen converger en el mismo evento histórico. Daniel describe la mecánica interna de la desintegración del imperio, la división y la mezcla con los pueblos bárbaros como hierro y barro. Apocalipsis, por otro lado, nos da la perspectiva espiritual y moral. La caída de un sistema corrupto y perseguidor, simbolizado como Babilonia la Grande. Juntas, ofrecen un cuadro completo y multidimensional de por qué y cómo cayó el Imperio Romano. No se trata de decir que la historia está predeterminada en cada detalle, sino de entender que Dios establece los límites y los tiempos de las naciones y los imperios. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. La caída de Roma a manos de los bárbaros no fue simplemente el fin de un imperio, fue el comienzo de una nueva era. Sobre las ruinas del Imperio Romano de Occidente surgieron los reinos que, con el tiempo, se convertirían en las naciones modernas de Europa. Y en medio de todo ese caos y transformación, la Iglesia cristiana no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la principal fuerza de cohesión cultural y espiritual de la Edad Media. La profecía de Daniel tiene un final aún más importante. Después de describir la destrucción de la estatua, dice que una piedra cortada, no con mano, golpea los pies de hierro y barro,
y destruye toda la estatua. Esta piedra, nos dice Daniel, se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Los teólogos cristianos interpretan esta piedra como el reino de Dios, establecido por Jesucristo. Un reino que no es de este mundo, que no se basa en la fuerza militar o el poder político, sino en la verdad y el amor. Un reino que, a diferencia de Babilonia, Persia, Grecia o Roma, nunca será destruido, sino que permanecerá para siempre. Así que, la próxima vez que leas sobre las invasiones bárbaras y la caída de Roma, recuerda que, para muchos, no fue solo un capítulo final en un libro de historia. Fue el cumplimiento de una profecía milenaria, una demostración del poder soberano de Dios sobre los imperios humanos y una señal de que, al final, es su reino el que prevalecerá. La historia no es un caos sin sentido. Tiene un propósito y una dirección, guiada por una mano invisible. Espero que este análisis te haya resultado tan fascinante como a mí. La Biblia no es solo un libro de fe, sino también una lente increíble a través de la cual podemos entender las grandes corrientes de la historia. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que estas profecías se refieren a Roma? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerla. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y, por supuesto, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos viajes a través de la historia y las escrituras. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.